Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Con estas palabras, Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más provocadores e influyentes del siglo XIX, anunció no solo el declive de la religión tradicional, sino también el colapso de los valores que habían sostenido la civilización occidental durante siglos. Pero, ¿qué significa vivir en un mundo donde los pilares que una vez nos guiaron ya no existen? ¿Cómo encontrar sentido en una época marcada por la secularización, el individualismo y la ausencia de respuestas ya preparadas? Este vídeo tiene como objetivo explorar las críticas de Nietzsche a la religión y la espiritualidad, conectándolas con la crisis espiritual que enfrentamos en el mundo moderno, en un contexto donde la ciencia y la tecnología avanzan rápidamente, pero donde a menudo nos sentimos perdidos. Las ideas de Nietzsche nos ofrecen un espejo para reflexionar sobre nuestra búsqueda de sentido. No solo diagnosticó los problemas de su tiempo, sino que también previó dilemas que son centrales en nuestras vidas actuales: la pérdida de valores trascendentes, el nihilismo y la necesidad de crear nuevos significados. A lo largo de este vídeo, nos sumergiremos en tres ejes principales. En primer lugar, contextualizaremos a Nietzsche y sus ideas, explorando lo que quiso decir con la muerte de Dios y cómo esto se relaciona con el nihilismo. Luego, examinaremos la crisis espiritual del mundo moderno, identificando paralelismos entre las críticas de Nietzsche y los desafíos que enfrentamos hoy. Finalmente, discutiremos cómo las ideas de Nietzsche pueden inspirarnos para superar esta crisis, creando valores auténticos y encontrando sentido en un mundo secularizado. Este no es solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Después de todo, como nos recuerda Nietzsche, no basta con cuestionar los viejos valores, tienes que tener el coraje de crear nuevos. Así pues, los invito a embarcarse en este viaje filosófico que promete no solo iluminar las ideas de Nietzsche, sino también ofrecer valiosas perspectivas para su propia búsqueda de significado. Para comprender plenamente las críticas de Nietzsche a la religión y la espiritualidad, es esencial situarlo en su contexto histórico y filosófico. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, vivió en un periodo de profundas transformaciones en Europa, marcado por el avance de la ciencia, la creciente secularización y el cuestionamiento de las tradiciones religiosas y morales. Hijo de un pastor luterano, Nietzsche estuvo profundamente influenciado por la religión en su juventud, pero terminó convirtiéndose en uno de sus críticos más abiertos. Su filosofía es en gran medida una respuesta a los desafíos de su tiempo, pero también una anticipación de dilemas que continúan atormentándonos hoy en día. Uno de los conceptos centrales de Nietzsche es la idea de la muerte de Dios. Esta expresión, que aparece en su obra La Gaia Ciencia, se refiere no solo al declive de la creencia en un ser divino, sino al derrumbe de todo un sistema de valores que dependía de la idea de un fundamento trascendente para la moral. Para Nietzsche, la muerte de Dios simboliza la pérdida de un punto de referencia absoluto, dejando a la humanidad a la deriva en un universo sin significado intrínseco. Pero, ¿por qué Nietzsche consideraba que esta muerte era inevitable? La respuesta está en el avance de la ciencia y la racionalidad en el siglo XIX. Con descubrimientos como la teoría de la evolución de Darwin y el desarrollo de la física moderna, las explicaciones religiosas sobre el origen del mundo y la vida comenzaron a perder credibilidad. Nietzsche se dio cuenta de que, a medida que avanzaba la ciencia, la religión se volvía cada vez más insostenible como base de los valores morales. Sin embargo, también advirtió que simplemente rechazar la religión no sería suficiente. Era necesario afrontar las consecuencias de esta pérdida. Y aquí es donde entra el concepto de nihilismo. Para Nietzsche, el nihilismo es el sentimiento de que la vida no tiene sentido, propósito o valor intrínseco. Él veía el nihilismo como una consecuencia inevitable de la muerte de Dios, pues sin un fundamento trascendente, los valores tradicionales pierden su validez. Sin embargo, Nietzsche no veía el nihilismo simplemente como una amenaza. Lo entendió como un paso necesario en el proceso de superación. En sus palabras, el nihilismo está a la puerta. De
¿Dónde viene este huésped tan inquietante de todos? El contexto histórico de Nietzsche también es crucial para entender sus críticas. El siglo XIX fue un período de grandes cambios sociales y políticos, con el ascenso del capitalismo, la industrialización y el declive de las monarquías tradicionales. Estas transformaciones trajeron consigo una sensación de desarraigo y alienación que Nietzsche plasmó en sus obras. Él veía la modernidad como una época de crisis, donde los viejos valores ya no servían, pero los nuevos aún no se habían creado. Al mismo tiempo, Nietzsche estuvo profundamente influenciado por otros filósofos como Schopenhauer y Hegel, pero también se distanció de ellos. Mientras Schopenhauer veía la vida como esencialmente sufrimiento y proponía una renuncia al deseo, Nietzsche defendía una afirmación de la vida en toda su complejidad y contradicción. Esta postura lo llevó a criticar no solo la religión, sino también la filosofía tradicional, que consideraba otra forma de escapismo. En resumen, Nietzsche vivió en un período de transición, donde los valores tradicionales estaban derrumbándose, pero aún no habían surgido valores nuevos. Su filosofía es un intento de afrontar esta crisis, proponiendo una superación del nihilismo a través de la creación de nuevos valores y la afirmación de la vida. En el próximo capítulo, profundizaremos en sus críticas a la religión, explorando cómo veía la fe tradicional como un obstáculo para la autonomía humana. La crítica de 1907 Nietzsche a la religión es uno de los pilares centrales de su filosofía. Para él, la religión, especialmente el cristianismo, no era solo un conjunto de creencias, sino una estructura de poder que daba forma a la moral y la cultura occidentales. Nietzsche veía la religión como una muleta que impedía a los seres humanos afrontar la dura realidad de la existencia y asumir la responsabilidad de sus propias vidas. Una de las críticas más mordaces de Nietzsche a la religión es la idea de que sirve como mecanismo de consuelo. En su obra La genealogía de la moral, sostiene que la religión ofrece una explicación simplista del sufrimiento humano, prometiendo recompensas en un otro mundo, a cambio de la sumisión y la renuncia a los deseos terrenales. Para Nietzsche, esta promesa de salvación es una forma de escapismo, una negación de la vida en favor de una ilusión trascendente. Él veía esta actitud como una debilidad, una incapacidad para afrontar la realidad en toda su complejidad y dureza. Además, Nietzsche criticó la moral cristiana, a la que llamó moral de esclavos, en contraste con la moral de los amos, que valora la fuerza, la autonomía y la afirmación de la vida. La moral cristiana, según Nietzsche, glorifica la debilidad, la humildad y el sufrimiento. Él vio esta inversión de valores como una forma de dominación, donde los débiles y oprimidos se vengan de los fuertes, imponiendo una moral que niega los instintos naturales y la vitalidad humana. Para Nietzsche, esta moral no solo oprime al individuo, sino que también impide el florecimiento de una cultura auténtica y creativa. Otro aspecto central de la crítica de Nietzsche a la religión es la idea del otro mundo. En su obra, Así habló Zaratustra, denuncia la creencia en un reino trascendente como una negación de la vida terrena. Para Nietzsche, la religión desvía la atención del aquí y ahora, prometiendo una salvación futura en detrimento de la experiencia presente. Él veía esta actitud como una forma de desprecio por la vida, un rechazo a aceptar la realidad en toda su belleza y brutalidad. En lugar de buscar consuelo en un otro mundo, Nietzsche defendió la necesidad de afirmar la vida en toda su plenitud, con todas sus contradicciones y desafíos. Sin embargo, Nietzsche no veía la religión simplemente como un mal que debía erradicarse. Reconoció que la religión jugó un papel importante en la historia de la humanidad, proporcionando un sentido de comunidad y un conjunto de valores que ayudaron a estabilizar las sociedades. El problema para Nietzsche era que estos valores se habían vuelto obsoletos, incapaces de responder a las demandas de un mundo cambiante. La muerte de Dios no fue solo una crítica a la religión, sino un llamado a la humanidad a asumir la responsabilidad de sus propios valores y significados. En resumen, la crítica de Nietzsche a la religión es una denuncia del escapismo, la negación de la vida y la moralidad opresiva que él consideraba intrínsecos a la fe tradicional. Sin embargo,
También reconoció que superar la religión no sería fácil, ya que requeriría una transformación profunda en la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y al mundo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas críticas se relacionan con la crisis espiritual del mundo moderno, identificando paralelismos entre las ideas de Nietzsche y los desafíos que enfrentamos hoy. La crisis espiritual del mundo moderno es en muchos sentidos un reflejo de las críticas de Nietzsche a la religión y la moral tradicional. En un mundo cada vez más secularizado, donde dominan la ciencia y la tecnología, muchas personas se encuentran en una búsqueda desesperada de significado, propósito y conexión. Esta crisis se manifiesta de muchas maneras, desde el aumento de casos de depresión y ansiedad hasta la proliferación de movimientos espirituales alternativos y terapias de autoayuda. Pero, ¿qué caracteriza exactamente esta crisis y cómo se relaciona con las ideas de Nietzsche? Una de las características más llamativas de la crisis espiritual moderna es la secularización. Con el avance de la ciencia y la racionalidad, las explicaciones religiosas sobre el origen del mundo y la vida perdieron credibilidad. Sin embargo, esta secularización no trajo consigo una nueva base para los valores morales y espirituales. Más bien, dejó un vacío, una sensación de desorientación y falta de propósito. Nietzsche previó esta situación cuando habló de la muerte de Dios y del nihilismo que le seguiría. Para él, simplemente rechazar la religión no sería suficiente. Era necesario crear nuevos valores que pudieran llenar el vacío dejado por la fe tradicional. Otro aspecto de la crisis espiritual moderna es el individualismo. En un mundo donde las tradiciones y comunidades religiosas están perdiendo influencia, los individuos se ven abandonados a su suerte para encontrar significado y propósito. Este individualismo puede ser liberador, pero también puede ser abrumador. Sin un sentido de pertenencia a algo más grande, muchas personas se sienten aisladas y desconectadas. Nietzsche vio el individualismo como una oportunidad para la autonomía y la creación de valor, pero también reconoció los desafíos que conlleva. En sus palabras, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Sin embargo, encontrar ese porqué en un mundo secularizado no es una tarea fácil. El consumismo es otro factor que contribuye a la crisis espiritual moderna. En una sociedad donde el valor de una persona a menudo se mide por su éxito material, muchas personas terminan buscando significado en posesiones y logros externos. Sin embargo, esta búsqueda rara vez trae satisfacción duradera. Nietzsche criticó el materialismo y la búsqueda de riqueza como formas de escapismo que desvían la atención de la verdadera tarea de crear significado y valor en nuestras vidas. Para él, la verdadera riqueza reside en la capacidad de afirmar la vida en toda su complejidad y contradicción. La crisis espiritual moderna también se manifiesta en formas de desesperación existencial, como el aumento de los casos de depresión y ansiedad. Estos problemas no son solo psicológicos, sino también filosóficos, y reflejan un profundo sentimiento de falta de sentido y de propósito. Nietzsche vio el nihilismo como una consecuencia inevitable de la muerte de Dios, pero también como una oportunidad de transformación. En sus palabras, el nihilismo está a la puerta. ¿De dónde viene este huésped tan inquietante de todos? Para él, el nihilismo no era un fin sino un comienzo, un llamado a crear nuevos valores y significados. En resumen, la crisis espiritual del mundo moderno se caracteriza por la secularización, el individualismo, el consumismo y la desesperación existencial. Estos desafíos reflejan las críticas de Nietzsche a la religión y la moral tradicional, pero también apuntan a la necesidad de un nuevo enfoque para encontrar significado y propósito. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las ideas de Nietzsche pueden inspirarnos a superar esta crisis, creando nuevos valores y encontrando significado en un mundo secularizado. En un mundo marcado por la secularización, el individualismo y la búsqueda incesante de sentido, las ideas de Nietzsche siguen resonando con sorprendente fuerza. Su crítica a la religión tradicional y su visión sobre la necesidad de crear nuevos valores
ofrecen valiosas perspectivas para afrontar la crisis espiritual moderna. Pero ¿cómo exactamente podemos aplicar las ideas de Nietzsche a nuestra vida hoy? ¿Y qué nos enseña sobre cómo superar el nihilismo y crear significado en un mundo secularizado? Una de las aportaciones más importantes de Nietzsche al mundo moderno es la idea de que la superación del nihilismo no radica en la negación de la vida, sino en su afirmación. Para Nietzsche, el nihilismo es una etapa necesaria en el proceso de transformación, un momento de crisis que obliga a cuestionar los valores tradicionales y buscar nuevos fundamentos para la existencia. En sus palabras, el nihilismo no es solo una incredulidad, sino una condición transicional. Esta perspectiva nos invita a ver la crisis espiritual no como un fin, sino como una oportunidad para la creación de nuevos valores y significados. El concepto de Übermensch, el superhombre, es central en esta visión. Para Nietzsche, el Übermensch no es un ser sobrehumano en el sentido literal, sino un ideal de autonomía y autenticidad. Representa la capacidad de crear valores propios, de afirmar la vida en toda su complejidad y de superar las limitaciones impuestas por la moral tradicional. En un mundo secularizado, donde los valores tradicionales ya no nos sostienen, el Übermensch nos inspira a asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y a buscar el significado de manera auténtica. Pero ¿cómo podemos aplicar esta idea en la práctica? Nietzsche nos invita a cuestionar los valores que hemos heredado y a reflexionar sobre lo que realmente nos importa. En lugar de buscar respuestas ya preparadas en el dogma religioso o en las normas sociales, nos anima a crear nuestros propios valores, basados en nuestra experiencia y nuestra comprensión del mundo. Esto requiere coraje, porque significa afrontar la incertidumbre y la ambigüedad de la existencia. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de una vida más auténtica y significativa. Otro aspecto relevante de la filosofía de Nietzsche para el mundo moderno es la idea del amor fati, amor al destino. Para Nietzsche, aceptar y amar el propio destino, con todas sus dificultades y contradicciones, es una manera de afirmar la vida. En lugar de buscar escapar de la realidad o lamentar la adversidad, nos invita a abrazar la vida en toda su plenitud. Esta actitud puede ser especialmente útil en un mundo donde muchas personas se sienten abrumadas por el estrés, la ansiedad y la búsqueda incansable de la felicidad. En lugar de buscar una felicidad idealizada, Nietzsche nos enseña a encontrar el sentido en el viaje mismo, con todas sus imperfecciones. Además, Nietzsche nos advierte sobre los peligros del conformismo y la mediocridad. En un mundo donde las redes sociales y la cultura de masas a menudo fomentan la uniformidad, nos recuerda la importancia de cultivar la individualidad y la creatividad. Para Nietzsche, la verdadera grandeza reside en la capacidad de pensar por uno mismo, de cuestionar las normas establecidas y de crear algo nuevo. Este mensaje es especialmente relevante en una época en la que muchas personas se sienten presionadas a ajustarse a los estándares externos de éxito y felicidad. En resumen, las ideas de Nietzsche ofrecen una manera de superar la crisis espiritual moderna, invitándonos a crear nuevos valores, a afirmar la vida en toda su complejidad y a buscar el significado de manera auténtica. Su filosofía nos desafía a asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y a afrontar la incertidumbre con valentía y creatividad. En el próximo capítulo, concluiremos nuestra reflexión resumiendo los puntos principales e invitando a la audiencia a reflexionar sobre su propia búsqueda de significado. A lo largo de este vídeo, exploramos las críticas de Nietzsche a la religión y la espiritualidad, conectándolas con la crisis espiritual del mundo moderno. Hemos visto cómo la muerte de Dios simboliza el declive de los valores tradicionales y cómo el nihilismo se ha convertido en una realidad para muchas personas en un mundo secularizado. Analizamos la crisis espiritual moderna, caracterizada por la secularización, el individualismo, el consumismo y la desesperación existencial, y discutimos cómo las ideas de Nietzsche pueden inspirarnos a superar esta crisis. Nietzsche nos invita a crear nuevos valores, a afirmar la vida en toda su complejidad y a buscar el sentido de manera auténtica. Su concepto de Übermensch
nos inspira a asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y a afrontar la incertidumbre con coraje y creatividad. La idea del amor fati nos enseña a abrazar el destino con todas sus dificultades y contradicciones y a encontrar sentido en el viaje mismo. Pero la reflexión no termina aquí. Nietzsche nos desafía a cuestionar los valores que hemos heredado y a reflexionar sobre lo que realmente nos importa. En un mundo donde a menudo nos sentimos perdidos, su filosofía ofrece un camino hacia la autonomía y la autenticidad. Sin embargo, este camino requiere valentía, porque implica enfrentarse a la incertidumbre y a la ambigüedad de la existencia. Así que os invito a reflexionar sobre vuestra propia búsqueda de sentido. ¿Qué valores elegirías crear para darle sentido a tu vida en un mundo secularizado? ¿Cómo puedes afirmar la vida en toda su complejidad y encontrar sentido a tu propio camino? Estas preguntas no tienen respuestas listas, pero reflexionar sobre ellas puede llevarnos a una vida más auténtica y significativa. Si este video le proporcionó información valiosa, comparta sus opiniones en los comentarios. ¿Qué valores cree usted que son importantes para afrontar la crisis espiritual moderna? ¿Cómo aplicas las ideas de Nietzsche a tu propia vida? Su contribución puede enriquecer la discusión e inspirar a otros. Por último, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal para más videos sobre filosofía, espiritualidad y reflexiones profundas. Juntos, podemos seguir explorando las grandes preguntas de la existencia y encontrar significado en un mundo cambiante.